Muy buenas noches. El día de hoy estamos nuevamente aquí para poder aprender un poco más acerca de lo que son los procesos que debemos pasar para poder alcanzar una victoria, para poder llegar al sueño que Dios nos ha dado. Y como hemos visto anteriormente ya tres de los procesos, el día de hoy pues vamos a ver el cuarto y último proceso que vamos a estar estudiando para poder llegar a una victoria, para poder alcanzar verdaderamente éxitos, para poder alcanzar triunfos, para poder llegar a ese destino que Dios nos ha hablado. Hemos estado estudiando acerca de la vida de David, acerca de cómo es que él fue preparado y fue pasando procesos para poder llegar al palacio, para poder llegar a ver que se cumpla la palabra profética que le había sido dada por el profeta Samuel, de que un día iba a estar en el trono, pero no llegó al trono de la noche a la mañana, sino que Dios lo tuvo que enfrentar a ciertos procesos que fueron edificándole, que fueron enseñándole, que fueron construyendo su carácter hasta el momento en el que su corazón estuvo listo para llegar al palacio. Los primeros tres procesos, como hemos visto, pues fueron el de amar lo poco que Dios nos da, valorarlo, cuidarlo, y como habíamos visto, necesitábamos tener celo, pasión y ser excelentes en lo que hemos estado haciendo. Y decíamos que uno de los principios que regía ese primer proceso era que teníamos que amar lo poco para que nuestro corazón demostrase que estaba listo para poder amar lo más grande. El segundo proceso que veíamos era el de aprender a salir de nuestra zona de confort, el de no quedarnos en el lugar en el que ya habíamos hecho, digamos, que una comodidad, sino que poder salir y enfrentar nuevos retos, que si ya habríamos aprendido a amar eso poco que Dios nos había dado, entonces era tiempo y era momento de ser retados por Dios y ser llevado a un nuevo nivel en el área en el que Dios nos esté moviendo. Para este proceso pues necesitábamos cuatro cosas, que era visión, coraje, valor y esfuerzo. Y decíamos que aprender a salir de nuestra zona de confort era el primer paso para poder realmente vencer a los gigantes que se nos quisiesen oponer. El tercer proceso que habíamos visto es el de honrar a nuestros padres, poder honrarle, aunque en cierta manera nosotros creamos que ellos no lo merecen. Podía traer honra, podría traer bendición a nuestras vidas. Y una de las cosas que veíamos era cómo David no devolvió mal por mal, sino al contrario, él supo dar de su corazón lo mejor, y eso fue lo que hizo que el corazón de David sea cuidado. Mencionábamos que para que este proceso lo pudiésemos aprobar con excelencia necesitábamos tres cosas. La primera era aprender a perdonar. La segunda era tomar la decisión de no volver al pasado, o de no recordar cosas que nos hiciesen sentir mal o que trajesen remordimiento y amargura a nuestro corazón. Y lo tercero era tener una sanidad interior. El principio que regía este proceso era que si no podíamos honrar a nuestros padres, tarde o temprano terminaríamos deshonrando a Dios. Entonces yo quiero invitarte a que si tú no has visto estos videos, pues te voy a dejar el link en la parte de la descripción y en el primer comentario de este video. De igual manera quiero invitarte a que tú puedas tomar anotación. Probablemente Dios te está retando a salir de tu zona de confort, o quizá todavía estás empezando el camino a un sueño que Dios te ha dado, y Dios te está pidiendo: aprende a amar lo poco que te estoy dando, para que me demuestres que puedes, o que estás listo y preparado para que yo te dé más. O quizá llegaste al punto en el que tienes que aprender a perdonar, en el que tienes que aprender a soltar, en el que tienes que aprender a ser sano en tu mente, en tu alma, en tu corazón, y que es ahí donde Dios te está llevando a pulirte un poco más, a quitarte toda aspereza, para que puedas llegar al cuarto proceso antes de llegar a esa meta, o a ese, llamémoslo como decíamos al inicio,
a ese palacio, a ese trono en el que Dios te quiere poner. El cuarto proceso, el que vamos a estudiar el día de hoy, es que no devuelvas lanzas. Le he puesto de esta manera porque muchas veces como hijos de Dios nos hemos acostumbrado al sistema que vivimos aquí en la tierra, el sistema terrenal, y hemos podido mirar cómo es que terminamos pagando mal por mal o bien por bien, o simplemente no hacemos diferencia entre los hijos del mundo y los hijos de Dios. Seguimos actuando igual que ellos en el sentido de que si alguien me trata bien, lo trato bien, y si alguien me trata mal, pues simplemente o lo ignoro o no lo trato. Y el día de hoy quiero invitarte a que tú puedas comprender que si Dios te ha puesto para ser una persona exitosa, tú vas a tener contacto con muchísima gente, y sin importar si te caen bien o te caen mal, si hablaron de ti o no hablaron de ti, si te hicieron algo con la intención de dañarte o no, tú tienes que estar preparado para que esas lanzas no te tenten a devolverlas, sino que tu corazón haya sido sano en el proceso anterior para poder caminar sin rencores, para poder caminar sin esa carga que te pueda hacer salir del camino que Dios ya te ha trazado. La enseñanza del día de hoy está basada en 1 Samuel capítulo 18, desde el versículo 7 al versículo 11, y dice de la siguiente manera: Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Si algo podemos entender de todo esto es que David ya había logrado llegar al palacio. No necesariamente había llegado al palacio como el rey, sino estaba ahí porque de una u otra manera estaba aprendiendo los procesos, los protocolos, todo lo que tenía que ver con ser rey. De una manera indirecta, él podía observarlo, él podía verlo, él podía estar ahí para poder palpar de primera mano cuál era el actuar, o cuál era lo correcto que debía ser un rey, qué era lo que estaba bien y qué era lo que no. Sin embargo, todavía no había sido puesto en el trono, pero estando ahí, estando en ese camino, fue atacado de una u otra manera. Y esto nos habla que cuando tú estás caminando hacia tu sueño, cuando tú vas caminando en el cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado, siempre van a haber ataques, siempre va a haber gente, siempre van a haber momentos en los que sientas que todo el mundo te está atacando. Pero déjame decirte que es ahí donde tu carácter, donde tu templanza, donde tú estás siendo pulido, donde estás siendo preparado para lo que viene. Entonces no desfallezca tu corazón, porque el ataque es parte de la formación. Ahí vas a demostrar que tu corazón está listo para poder caminar, si eres capaz de evadir los ataques sin caer en la tentación de regresarlos. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que tener muy en claro es el hecho de que la venganza no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. El hecho de que otras personas quieran atacarte, el hecho de que otras personas ya lo estén haciendo, no te da a ti el permiso de parte de Dios para regresar el ataque. Tienes que entender que la venganza es de Dios, no de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a evadir el ataque tal y como David lo hizo. Porque tenemos en medio de este valle de ataques demostrar que nuestra justicia es Dios.
que el Dios es el que va delante de nosotros peleando la batalla, haciendo que cada uno de nosotros pueda salir victorioso sin necesidad de ensuciarnos las manos. Siempre va a haber ese tiempo en el que venga el ataque, en el que las lanzas o las flechas, o escoge el arma que tú quieras, pero va a venir ese ataque y nosotros tenemos que aprender a esquivar o a evitar esos ataques y creer que Dios es verdaderamente nuestra justicia. Cuando nosotros decidimos regresar el ataque, porque ya estamos cansados, ya estamos hartos, porque decimos, es que ya me cansé de que siempre me estén atacando, siempre me estén diciendo, siempre me estén haciendo, pasamos de ser víctimas a ser victimarios. Y déjame decirte que al ser tú el causante también de un daño, Dios siempre va a ser justo, aunque en el momento nosotros no podamos entenderlo. Entonces es mejor que Dios nos encuentre con las manos limpias, porque a veces las personas que nos han hecho daño, las personas que nos han herido, igual son gente que conoce de Dios. Y como David aprendió en medio de todo este proceso, tanto él había sido ungido como Saúl también había sido ungido. Y si nosotros pretendemos atacar a alguien que es hijo de Dios porque él se está comportando mal y él merece el trato que le estamos dando, déjame decirte que tanto uno como otro son hijos de Dios. Y ahí es donde complicamos más las cosas para nosotros, que estamos devolviendo el ataque. Dice la palabra de Dios que no paguemos mal con mal, sino que combatamos el mal con el bien. Entonces es importante que nosotros aprendamos a evadir esos ataques de parte del enemigo y que nuestro corazón haya realmente aprendido a vencer esa tentación de regresar el ataque. Aprendamos esto, es Dios el que pelea nuestras batallas, no nosotros. Dios es nuestra justicia, Dios es el que vela por nuestros intereses, porque Él es el que quiere lo mejor para nosotros y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Para poder avanzar en medio de este proceso y pasarlo correctamente, tenemos que tener 3 cosas. La primera es tener dominio propio. Para aprender a frenar nuestra boca, para aprender a frenar nuestros impulsos, para aprender a frenarnos a nosotros mismos cuando querramos regresar el ataque o querramos atacar. Porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ejercer ese dominio sobre nosotros mismos que Dios nos dio, que Jesús nos regresó al momento de estar en el Getsemaní y recuperar y sanar nuestra fuerza de voluntad que había sido perdida en el jardín del Edén. Entonces yo te invito a que ese dominio propio que Dios te ha dado lo puedas ejercer para poder pasar este proceso. La segunda cosa que requerimos es tolerancia. ¿Por qué? ¿Qué es la tolerancia? Tolerancia es la capacidad de poder aceptar y respetar ideas, opiniones o actitudes de otras personas. Es la capacidad de aguantar o de soportar las circunstancias de nuestro alrededor. Eso es tolerancia. Y Dios nos ha permitido tener esa capacidad de poder adaptarnos a los cambios. De hecho, nos dice en la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento, pero también habla de que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de poder ir mucho más lejos de lo que esta sociedad está. Por lo tanto, Él nos está retando a tener esa capacidad de tolerar el cambio que haya a nuestro alrededor, y más cuando estamos en medio de un proceso que nos hará crecer. Entonces ya vimos que necesitamos 2 cosas. La primera es ejercer el dominio propio y la segunda es la tolerancia. Por último, requerimos en medio de este proceso esa capacidad de quitarnos el orgullo. El orgullo es aquello que nos va a impedir entrar al palacio. Tenemos que quitarnos todo orgullo, así como
Saúl cayó en este orgullo de decir, ¿por qué a mí me dan solo miles y a él le dan 10,000? Cuando el que estaba en el trono y el que tenía el poder era él. Y sin embargo el orgullo de decir, me están haciendo menos, me están haciendo sentir menos, lo hizo perder la cabeza. Abrió puertas para que entre un espíritu a atormentarlo. Permitió que todo lo que él tenía se desperdicie a causa del orgullo. Como veíamos en la enseñanza del domingo, el orgullo inflado puede hacer y puede destruir, ya sea una familia, un grupo de célula o una iglesia completa. El orgullo nunca nos va a dejar avanzar, porque siempre vamos a tener que estar tratando de demostrar quiénes somos y tratando de hacer que los demás puedan mirar quiénes somos nosotros, cuando realmente quien sabe quién es en Dios no necesita demostrar nada a nadie, y por lo tanto tiene la capacidad de ser humilde. Así que, hermanos, si Dios te ha llamado a triunfar en algún área, como hemos visto, puede ser de la iglesia, o puede ser en los negocios o en los deportes, en las artes, en la escuela, en el trabajo, en donde tú quieras. Si Dios te ha llamado para poder realizar algo, yo te quiero invitar, quítate el orgullo, aprende a ser tolerante y, por sobre todas las cosas, aprende a tener dominio propio, porque esto te va a ayudar a que este proceso de no devolver lanzas pueda ser pasados sin mayor problema, y tú puedas llegar entonces sí a obtener el éxito que hemos estado hablando. Quiero terminar este tiempo contándote una historia acerca de un pastor que fue criticado duramente, y cuando él empieza a orar, él empieza a decir, Señor, yo quiero que tú castigues a esta persona que ha hablado de mí. Tú conoces a este grupo de pastores, tú sabes lo que ellos han hecho por mí, lo que me han hecho, lo que me han lastimado. Y él empezó a orar, y él le dijo a Dios, Señor, dame permiso para que yo vaya y los enfrente y los encare. Y la respuesta de Dios fue, no tienes permiso para defenderte, porque así como yo te he llamado a ti, los he llamado a ellos, y ellos van a dar cuentas de lo que están haciendo. Pero si tú actúas en tu justicia y te defiendes, entonces yo tendré que defenderlos a ellos de tu justicia. Y esto nos deja de enseñanza que muchas veces, aunque el ataque venga de personas que nosotros creemos o hemos visto que están cerca de Dios, lo tomemos como parte de un proceso y nos permitamos a nosotros avanzar. Cada quien va a dar cuenta de lo que hace delante de Dios. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de sus acciones, de sus palabras, de sus intenciones, de sus actitudes. Pero, como decíamos hace un momento, en medio del proceso tenemos prohibido defendernos, porque nuestra justicia es Dios. Nuestra esperanza es Dios. Y aunque la lanza venga, el proceso fue diseñado por Dios para aprender a evadir el ataque, para aprender a fortalecernos, aprender a fortalecer nuestra habilidad para avanzar en medio de cualquier circunstancia y que nada nos detenga. No fue creado este proceso por Dios para hacernos, para que aprendamos a contraatacar, sino para que aprendamos a hacer de Dios nuestra justicia, nuestro baluarte, nuestra torre fuerte y nuestro escondite. Así que yo te invito, si tú estás pasando un tiempo en el que has notado que la gente te ataca, que tu familia te ataca, que las personas a tu alrededor te han atacado, es tiempo de evadir esas lanzas y enviar bendición. Es tiempo de hacer de Dios tu justicia. Es tiempo de hacer de Dios tu refugio y tu baluarte. Te vuelvo a repetir, estos 4 procesos nos van a llevar a la victoria. El primero, aprender a amar lo poco que Dios nos da. Una vez que aprendemos a amar lo poco, estamos listos para ensanchar. Y es ahí cuando Dios nos invita a salir de la zona de confort. Una vez que hacemos eso, nos va a llevar al momento de honrar
a nuestros padres, y que esto nos va a llevar a un proceso de sanidad interior para prepararnos para el cuarto proceso, que es el aprender a evadir las lanzas. Si nosotros no aprendemos a perdonar y no aprendemos a tener un corazón sano, entonces será muy difícil que este último proceso lo podamos alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar sano para evitar regresar las flechas. Un corazón sano no devuelve flechas. Un corazón sano evade el ataque, porque sabe que su justicia, su esperanza y su refugio es el Dios en el que ha puesto su confianza. Yo quiero invitarte a que si tú realmente has detectado que estás en medio de alguno de estos procesos, entonces puedas poner tu corazón a disposición de las manos de Dios para que Él te ayude en este proceso de formación, y que verdaderamente puedas ser llevado con éxito al palacio. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la mano de Dios esté sobre tu vida, te guarde y te cuide en todo.